La psicoterapia es mucho más que una técnica, es una forma de encuentro profundamente humana. Hola, mi nombre es Jerry Moreno y en este yo quiero compartir una síntesis reflexiva sobre las primeras 4 clases de la materia. La psicoterapia, muchas veces reducida a técnicas o teorías, es en realidad un campo profundamente humano, cargado de historia, de ciencia, relación, sentido. En este caso, acompañar el sufrimiento psíquico no es solo intervenir, es habilitar un encuentro con el otro desde una ética del cuidado, desde una escucha genuina y desde una comprensión que integra mente y cuerpo. Clase 1. Psicoterapia y el tipo de conocimiento. La primera clase nos lleva a pensar en la base epistemológica de la psicoterapia. ¿De qué tipo de conocimiento hablamos cuando intervenimos clínicamente? Aquí se introdujeron dos términos muy importantes, el doxa y episteme. La doxa hace referencia al conocimiento basado en opiniones o en creencias, muchas veces difundidos por discursos de autoayuda, redes sociales, creencias de uno mismo, expresiones populares sin validación científica. Por el contrario, y muy importante, la epísteme es el conocimiento riguroso constituido a través de los métodos científicos con base de evidencia y en constante revisión. Como estudiantes de psicología, se nos remarcó que nuestro rol profesional debe sostenerse en el epísteme, no en lo que nos parece. Esto implica una responsabilidad ética, intervenir desde marcos teóricos validados con herramientas fundamentadas y siempre dispuestos a revisar críticamente nuestras propias hipótesis. Es decir, que no pensar siempre que tenemos la razón. Esto tiene implicaciones éticas profundas. No podemos intervenir en la vida de una persona basándonos en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros pensamos, sino en lo que podemos demostrar, sostener y que sea revisado críticamente. El decir, yo creo que te pasa esto, no alcanza. En el término de psicoterapia, cuando es seria, se basa en evidencia y no solo en opinión. Además, se nos recordó que no alcanza solo con tener la teoría. El psicoterapeuta también se implica como persona. Nuestras propias heridas, nuestros puntos ciegos, lo que nos hicieron sentir mal, cosas que no se nombran dentro de la terapia, es importante trabajarlo personalmente, porque esto hace parte inseparable de la formación clínica. Esta clase nos dejó una base sólida. La psicoterapia es una práctica que requiere rigor, ética y conciencia en sí. No trabajamos desde la opinión de nosotros ni desde la intuición, sino desde un saber validado que debe estar para el servicio del otro. Continuamos con la clase 2. En esta clase se nos invitó a reflexionar sobre la historia de la psicoterapia, entendida no solo como una secuencia de historia y ya, sino como el modo en que las distintas culturas han intentado dar sentido al sufrimiento humano. Desde las primeras civilizaciones, el dolor psíquico no era visto como un trastorno individual o un mal funcionamiento, sino como una disrupción espiritual o simbólica. En muchas culturas ancestrales, se pensaba que cuando alguien sufría era porque había perdido la armonía con el mundo, con su comunidad, con los dioses o con los espíritus. Durante la clase se mencionaron ejemplos claves de estas cosmovisiones. Por ejemplo, los chamanes en los pueblos y originarios, los engangas en la tradición bantu africana, los babalawos en la religión yoruba. Estas figuras eran mucho más que sanadores, eran como los mediadores simbólicos en esa época entre lo visible y lo invisible. Este enfoque puede parecer lejano, incluso irracional, desde esta perspectiva moderna, pero como se aclaró en clase, sería un error epistemológico subestimar estas prácticas. Ya en la Edad Media Europea se produce un giro, el malestar mental se empieza a asociar más con las posesiones demoníacas. Era la época donde estaba la iglesia, el auge y el cristianismo. No se trata de armonizar, se trataba de exorcizar, castigar o aislar. Recién fue que en el siglo XIX, cuando aparece la psiquiatría médica y con ella una mirada más clínica. En este caso, emerge Sigmund Freud, quien fundará el psicoanálisis y con él una revolución. Ya no se trata ya de curar el alma, de hacer una exorcición, sino por primera vez se trataba de explorar lo que es el inconsciente, algunos temas de conflictos reprimidos, traumas y transferencias. La clase también abordó el surgimiento de otras corrientes,
como el surgimiento del conductismo de la mano de Pavlov y su condicionamiento clásico. También tenemos la teoría conductual de Skinner y el análisis del comportamiento a través del refuerzo. Más adelante, progresivamente, surgen las teorías cognitivas conductuales, como la de Aaron Beck y Albert Ellis, que ponen el foco en los pensamientos distorsionados, las creencias disfuncionales y su impacto en la emoción y la conducta. Ya en tiempos recientes aparecen las terapias contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual y la terapia conductual analítica funcional. Finalmente, en la clase se retomó un tema muy importante, la importancia de Carl Rogers y la terapia humanista, que recuerda que el paciente no solamente es un conjunto de síntomas, sino una persona en búsqueda de sentido. Para mí en esta clase nos dejó que la psicoterapia no es un invento moderno ni una técnica aislada, sino una construcción histórica, cultural y teórica. Continuando con la tercera clase, en la que se aborda el rapport. En esta clase nos enfocamos en una dimensión fundamental del proceso psicoterapéutico. Como mencioné, el rapport. Esto no se trata simplemente de una simpatía superficial ni establecer una relación de amistad con el paciente, sino de generar, escuchen, un vínculo profesional profundo y auténtico que permita que el proceso terapéutico realmente tenga lugar. Se nos explicó que la palabra proviene del francés rapporter, que significa traer de vuelta. Esta etimología no es casual. El rapport es un espacio simbólico en el cual el paciente puede volver a sí mismo, reencontrarse con su experiencia emocional, sentirse comprendido, sentido y no juzgado. Durante las clases se vuelve a hacer hincapié en Carl Rogers. Fue uno de los primeros en darle centralidad al vínculo terapéutico. Para él, y en la terapia humanista, el rapport es la base misma de todo proceso de cambio. Sin embargo, hoy sabemos, gracias a múltiples investigaciones contemporáneas, que el rapport no es solo exclusivo de la terapia humanista, sino que se utiliza integrativamente en las demás. Esto se nos dio en lo que analizamos en distintos puntos claves. El primero podría ser la empatía auténtica, entendida como la capacidad de resonar emocionalmente con el otro sin perder el encuadre profesional. No es sentir por el otro, sino sentir con. Segundo, la escucha activa y respetuosa, que implica estar completamente presente, no solo con los oídos, sino también con el cuerpo, la mirada y el silencio. Tercero, la congruencia, es decir, que lo que el terapeuta dice y piensa, siente estar en armonía. Esta coherencia interna trata de transmitir al paciente confianza. Y por último, la aceptación incondicional positiva, que Roger planteó como una actitud de juicio, no una corrección prematura, que permite que el paciente se exprese en su total autenticidad. Además, se lo vinculó un poco con la neurociencia, porque se nos mencionó que el rapport crea que se activen zonas específicas del sistema límbico, como la amígdala y el hipotálamo, en la cual se libera oxitocina, una hormona asociada a la confianza y al apego, ya que esto favorece la relación emocional, el sentimiento de seguridad y la apertura subjetiva del paciente. También se discutió que muchas veces cometemos errores en los rapports, como que interrumpimos, emitimos juicios, interpretamos rápido, nos mostramos emocionalmente distantes, evitamos el contacto visual o no somos capaces de tolerar el silencio. En definitiva, esta clase nos permitió comprender qué es el rapport, que no es solo un accesorio del proceso terapéutico, sino que es una conexión muy importante con el paciente. Pasamos a la última clase, pero no menos importante. Vamos con la clase número 4. Escucha activa. La escucha activa dentro de la misma psicoterapia. En esta cuarta clase se nos planteó una premisa tan simple pero como profunda, que escuchar es uno de los actos más poderosos dentro de la psicoterapia, pero también uno de los más olvidados y subestimados por nuestra cultura. Vivimos en un mundo donde no todo tiene el ruido, no todo tiene inmediatez y la respuesta rápida. Sin embargo, en el espacio clínico, escuchar no es simplemente oír, es estar presente de forma sostenida, de forma de que resonamos emocionalmente y abrimos un espacio de sentido. El docente nos explicó que no es una habilidad mecánica, sino que psicoterapia se convierte en una técnica, una actitud ética y un proceso de construcción subjetiva. Escuchar implica dejarse de afectar por la palabra del paciente, sostener el no saber y permitir que el relato del otro nos toque sin confundirnos con él.
Se nos aportó tres tipos de escucha activa claves. La escucha activa, que podría decir que es más estructurada y visible, involucra mantener una atención plena y sostenida, que en este caso se utilizan técnicas como el reflejo verbal. La escucha simpáctica, que se apoya más en la resonancia emocional. No se trata solo de comprender cognitivamente lo que el otro dice, sino de conectar con lo que siente. Y finalmente, la escucha reflexiva, que permite detectar incongruencias entre lo que dice y lo que siente el paciente. Además, lo que me pareció especialmente enriquecedor de esta clase fue que se nos mostró cómo cada corriente terapéutica le da un matiz distinto al escuchar. Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual se escucha principalmente para identificar pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y creencias disfuncionales. En el psicoanálisis es para tratar silencios, actos fallidos, repeticiones. En las humanistas es para estar aquí y en el ahora. En las terapias basadas con compasión es para reconocer el diálogo interno y autocrítico del paciente. También se integró una perspectiva neuropsicológica. Se nos volvió a explicar desde un punto de vista neuropsicológico que la escucha activa zonas cerebrales muy específicas, en este caso la corteza prefrontal, medial, la ínsula y la red por defecto. Sin embargo, escuchar bien no es sencillo, y en esta clase se destacaron algunos errores comunes que pueden interferir en este proceso. Muchas veces cuando nos anticipamos, cuando no nos sentimos cómodos con el silencio, intentamos hablar mucho, eso impide realizar lo que es la escucha activa. En resumen, esta clase nos dio un mensaje muy claro. La escucha no es solo una herramienta técnica, sino una posición ética frente al otro. Disculpen. Escuchar en serio con el cuerpo, con el alma, con la mente. Modo de cierre de esta síntesis, de estas cuatro clases muy importantes de psicoterapia, podemos decir que la psicoterapia es una práctica compleja en el sentido de que es una técnica y es un tipo de terapia que tiene que tener humanidad, escucha activa, tenemos que estar pendientes de lo que sucede. Pero al mismo tiempo, si queremos aplicar esta terapia, tenemos que ser conscientes de dónde proviene la epistemología. No basta con tener una teoría ni con una buena voluntad. El terapeuta debe formarse con todo lo que estamos aprendiendo rigurosamente para sostener una actitud ética y que de misma manera nos permita trabajar con nosotros mismos, con los problemas, con los que nos haga sentir mal, para no hacer contratransferencia con el paciente. Estas clases nos invitaron a pensar en el valor de una psicología basada en conocimiento epistémico, como lo mencioné. Bueno, yo agradezco al profesor por estas clases porque para mí me resultan muy importantes e interesantes y que son muy enriquecedoras para seguir transformando nuestro punto de vista psicológico y clínico. Muchas gracias.